Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. El día de hoy vamos a platicar sobre un tema que creo que se ha vuelto muy importante discutirlo. Es algo que vemos muy comúnmente en la práctica de medicina veterinaria y esto es el cáncer en las mascotas. Entonces, es muy importante que los pacientes con cáncer, cada paciente es un paciente individual y se tiene que hacer la terapia justamente entendiendo la dinámica del propietario, las expectativas, el tipo de tumor, si existen otras enfermedades, es decir, se tiene que tratar al paciente individualmente justamente para obtener la mejor expectativa y siempre tener en mente que nuestro objetivo final con un paciente con cáncer obviamente es tratar de erradicar el tumor, pero sí no se puede contemplar mucho la cuestión de calidad de vida. ¿Okay? Entonces definitivamente esto es algo que vamos a ir platicando. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros cuando nosotros sospechamos o ya tenemos el diagnóstico de un tumor? ¿Okay? Entonces siempre tenemos que tener un diagnóstico histopatológico que va a confirmar el diagnóstico y nos va a decir qué tipo de células tenemos para nosotros de allí poder definir el tratamiento ideal. ¿Okay? Es también muy importante que todo paciente que tenga cáncer se haga una estadificación. ¿Y esto qué quiere decir? Que necesitamos saber si ese tumor ha migrado a otras partes del cuerpo. Entonces es muy importante que con todos los tumores se haga un estudio radiográfico de los pulmones, ¿ok? Mínimo se tienen que hacer 3 proyecciones. ¿Por qué? Porque una radiografía es como una imagen en 2 dimensiones. Entonces nosotros necesitamos armar una estructura tridimensional justamente con diferentes proyecciones. Entonces necesitamos por lo menos 3, aunque ya mucha gente recomienda 4, los radiólogos, justamente por esta situación. También siempre tenemos que valorar todas las estructuras y los órganos internos del abdomen para saber si no tenemos datos de metástasis en el hígado, en el vaso, en los linfonodos o ganglios linfáticos que se puedan estar presentando. ¿Por qué? Porque esto también va a definir, nos va a ayudar a nosotros poderles explicar a los dueños si tienen el pronóstico, ¿ok? Y también va a servir para empezar a monitorear la respuesta al tratamiento, ¿ok? También de manera complementaria hay algunos quimioterapéuticos que utilizamos que pueden afectar a ciertos órganos. Entonces, en algunos casos también solicitaremos un ecocardiograma, que es un estudio que valora cómo está funcionando ese corazón antes del tratamiento, para saber si es seguro utilizar ciertos medicamentos o no en el protocolo quimioterapéutico. También algunas veces solicitamos electrocardiograma, tomografías axiales computarizadas, resonancias magnéticas, y esto con la finalidad en gran medida para saber si hay metástasis o también para definir si es un tumor que es quirúrgico y planear una cirugía adecuada. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros qué opciones o modalidades de tratamiento tenemos para tratar un tipo de cáncer? Obviamente depende muchísimo del tipo de cáncer. Hay diferentes grados histopatológicos, es decir, qué tan maligno es, ¿ok? Y eso nos los va a decir un estudio del patológico de la masa, ¿ok? Y entonces nosotros podemos tener 2 grandes tendencias. Uno es la cirugía, es decir, vamos a quitar el tumor. En muchos casos eso ya es curativo, en otros casos se necesita de quimioterapia a la par, ¿ok? En algunos casos nuestro objetivo es reducir la carga tumoral con la cirugía, es decir, atacar un tumor mucho más pequeño y después vamos a hacer una quimioterapia para erradicar las células que pudieran haber quedado, ¿ok? También si ya tenemos metástasis tendríamos que valorar todo esto con un médico oncólogo justamente para definir cuál sería nuestro tratamiento ideal, ¿ok?
Es muy importante en todo este proceso que tengan una muy buena relación con su médico veterinario, justamente porque necesitamos nosotros saber cuáles son sus expectativas, cuáles son nuestros objetivos. También todo el aspecto económico influye mucho en las decisiones que vamos a estar tomando como en conjunto, como un equipo. Entonces es sumamente importante que nosotros estemos trabajando a la par, trabajemos nuevamente cada caso individualmente, es decir, no es una receta de cocina, vamos a tratar de fomentar que sea un tratamiento ideal para la mascota y también que el propietario lo pueda realizar, ¿okay? En cuanto a tiempos, en cuanto a económicamente hablando, todo este tipo de situaciones, ¿okay? Y bueno, ahorita lo que vamos a hacer es vamos a platicar, una vez que ya entendimos un poco cuál es la labor del médico veterinario y del dueño cuando nosotros diagnosticamos algún tumor o sospechamos de un tumor, que es lo que sigue, vamos a platicar cuáles son los 6 tipos de tumores más comunes en los perros y luego vamos a tocar también cuáles son los tumores más comunes en los gatos. ¿Okay? Entonces, definitivamente uno de los tumores más comunes que nosotros vemos de manera rutinaria en los perros y también basado en la estadística es el linfoma. ¿Okay? Linfoma es un tumor que afecta los ganglios linfáticos y también puede afectar la médula ósea. ¿Okay? Entonces, los ganglios linfáticos en los perros se encuentran en la región, los que podemos observar o rutinariamente son los más visibles, ¿ok? Se llaman los submandibulares, que están justo abajo de la quijada o de la mandíbula del perro, ¿ok? También tenemos enfrente de sus preescapulares, que está la escápula del perro, ya justo aquí tenemos linfonodos. También en algunos casos ya cuando están muy grandes podemos ver los axilares y los popliteos que están como en la parte de atrás de la piernita del perro. ¿Okay? Esos muchas veces vamos a notar que llegan perros que tienen como bolas acá abajo. ¿Okay? Hay obviamente otras estructuras que se encuentran en esta zona, entonces es importante que no por tener un aumento de volumen en la región submandibular ya vamos a pensar en linfoma. ¿Okay? Entonces definitivamente es algo que tenemos que ver con un médico. ¿Okay? Entonces es una inflamación que generalmente no es dolorosa, pero hay algunos pacientes que llegan a tener una obstrucción, crecen tanto estos ganglios linfáticos que llegan a obstruir o a dificultar el paso del aire, ¿ok? Entonces son perros que llegan ya con un problema para respirar, ¿ok? Es muy importante que todas estas situaciones, cualquier bolita que vean en su perro, en su mascota, sea analizada por un médico veterinario, porque de esta manera podemos evitar y hacer un diagnóstico mucho más temprano para evitar complicaciones o que este tumor haya causado metástasis. ¿Okay? Y metástasis significa que ese tumor ha migrado a otros órganos dentro del cuerpo de ese paciente. ¿Okay? Entonces, linfoma es uno de estos tumores que son altamente, es un tratamiento no quirúrgico. Y hay varias presentaciones. Si no tienen la presentación de los linfonodos prominentes externos, pueden tener presentaciones en hígado, en vaso o los linfonodos abdominales. ¿Okay? También en el tórax tenemos varios linfonodos, entonces también se conoce como linfoma mediastínico. Entonces hay varias presentaciones. ¿Okay? Es importante saber que este tumor es en la mayoría de los casos muy receptivo o sensible a los quimioterapéuticos. Entonces es un tumor que generalmente recomendamos que se haga un abordaje quimioterapéutico. ¿Okay? Y van a ver, nosotros generalmente vamos a decirle a los propietarios que van a ver una mejoría en cuanto a su respuesta. Van a ver un paciente mucho más sano
con la quimioterapia que sin la quimioterapia, ¿ok? Y ahorita vamos a tocar un poquito el tema de la quimioterapia, porque también tenemos mucho esta cuestión preconcebida del tratamiento que se hace en humanos, que es un poco diferente a lo que nosotros hacemos. Entonces, los efectos adversos, etcétera, son diferentes y muchas veces hay personas que o algún familiar de ellos o alguna otra o ellos mismos han tenido cáncer, han tenido que batallar con esto, saben lo que es un protocolo quimioterapéutico y hay un poco de renuencia a hacer sufrir a su mascota por todos los efectos adversos que podemos tener. Entonces ahorita voy a tocar un poquitito esos puntos también, que es un poco el apoyo al cliente que hablaba hace ratito, ¿ok? Voy a... Gersa Nancy menciona que acaba de perder a un perro a cáncer. En su experiencia con veterinarios de instituciones de prestigio, lo único que pasó fue que quedó muy insatisfecha. Lo único que ven en el perrito y el dueño es el signo de pesos. Se pide que tengan ética y amor a su profesión y a los animales. Gersa, no sé qué pasó aquí con tu experiencia. La verdad es que justamente por eso uno de los puntos fundamentales es esta situación de hablar muy muy bien con el propietario, cuáles son las expectativas del tratamiento, cuál va a ser el presupuesto de ese tratamiento. Definitivamente no debe de ser una experiencia con la que te debes de quedar. No sé bien qué es lo que pasó, pero espero que esta situación no persista. La verdad es que muchas veces nosotros tratamos de hacer las mejores recomendaciones médicas. A veces tienen un costo, ¿no? Una cirugía, una tomografía. Si no se te explicó el por qué se estaban haciendo esas situaciones, creo que pudo haberse generado ese malentendido. Y creo que es muy, muy importante que todos que van a estar en este proceso, el dueño, el perro y el médico, entiendan bien cuáles son los objetivos. ¿Ok? Antonio Medina escribe: yo tengo una perrita con una bolita en el cuello. Definitivamente todas las bolitas que podamos sentir en nuestras mascotas se deben analizar. Lo que hacemos de primera instancia, dependiendo del tamaño del tumor me refiero que puede ser benigno o maligno, ¿ok? ¿Por qué? Porque pueden haber bolitas que son benignas, puede ser un quiste, puede ser una bolita de grasa, todo este tipo de situaciones. Y lo que recomendamos, dependiendo de lo que vayamos observando en el examen físico, es si obtenemos una citología, que es básicamente agarrar una aguja y hacer una punción, y de allí obtenemos células, y esas células se mandan a analizar para saber si tenemos datos de malignidad o si es benigno. Muchas veces obviamente estamos lidiando con pequeñas células, entonces a veces es la desventaja de esta modalidad que se les tiene que explicar a ustedes en la consulta, es que puede ser no diagnostica la muestra, ¿ok? Porque obtuvimos muy pocas células, porque esa bolita es muy firme, no se obtuvieron células, etc. O que tengamos un diagnóstico o que no sea diagnóstico, ¿ok? Entonces, definitivamente eso es importante saberlo. Y la otra sería realizar una pequeña biopsia donde retiramos esa bolita y ya la mandamos a analizar, ¿ok? Obviamente vamos a empezar generalmente de lo menos invasivo, que sería una citología, a lo más invasivo si es que no obtuvimos resultados, ¿ok? Nosotros nos ubicamos, somos el Hospital Veterinario KIN, K-I-I-N, que significa curar en maya, y estamos ubicados por la Herradura. Si quieren, ahorita les paso la dirección, pero si lo buscan en internet como Hospital Veterinario KIN, allí viene toda nuestra dirección. Estamos ubicados a 5 minutos de Conscripto, de donde está el Centro de Convenciones Banamex. Entonces allí con muchísimo gusto los podemos atender, Antonio Medina. Y bueno, vamos a seguir con otro de los tumores que es sumamente común en perros, que se llama hemangiosarcoma. Y este es un tumor maligno de los vasos sanguíneos.
Principalmente a donde le gusta vivir a este tumor es en el corazón y en el vaso, ¿ok? Aunque también podemos tener hemangiosarcoma cutáneo, es decir, en la piel. Esto es muy común observarlo en razas que tienen el pelaje claro, o sea, blancos. Es muy común ver este tipo de tumores en estas razas, en zonas donde les puede pegar directo el sol. Entonces, en el abdomen, donde están desprotegidos, donde generalmente no tienen mucho pelito, los perritos de coloración clara. ¿Ok? Entonces, este tipo de tumores es importantísimo saber hacer la estadificación. Si tenemos un hemangiosarcoma en el vaso, es muy importante porque estos tumores, como es de los vasos sanguíneos, suelen sangrar mucho. Entonces, muchas veces llegan pacientes que ya tienen anemias muy importantes o el abdomen de repente les empieza a crecer literalmente porque uno, el tumor está creciendo y el segundo es porque ese tumor tuvo una ruptura y entonces está sangrando en el abdomen y se empiezan a distender, ¿ok? Entonces, nuevamente los tumores, los signos clínicos son muy variables dependiendo del tipo de tumor y dónde estén ubicados, pero si notan cualquier situación en cualquier raza, que su perro ya no esté comiendo bien, que esté deprimido, que lo noten mucho más apagado. Todo este tipo de situaciones amerita una valoración médica. De hecho, nosotros recomendamos muchísimo que se hagan estudios anuales, como lo hacemos en medicina humana, como preventivos, después de que los perros ya lleguen a cierta edad, justamente para ir siendo un poquitito más preventivos en diagnosticar alguna situación que pudiera afectar a nuestras mascotas. Okay. Estoy leyendo el comentario de Jessie García. Dice: hola, ¿qué tal? Mi perrito tuvo un ataque en la noche. Primero se paró y se le doblaban sus patitas. Como a los 10 minutos se cayó y se arrastraba como si estuviera teniendo una convulsión. ¿Qué hago cuando uno va al veterinario y nada más le cobran? Ok, aquí, Jessie, lo que te recomendaría son varias cosas. El primero es, obviamente esta situación a mí me suena, tendría que pensar en dos situaciones. Uno, que haya tenido una convulsión. Necesitaría saber la raza de tu perro, la edad de tu perro, como para ir orientando diagnósticos. Pero también hay otra situación que se llama síncope y es literalmente un desvanecimiento. Las causas más comunes son problemas a nivel de corazón, ¿ok? Entonces, si tu perro tiene un problema de corazón donde y la causa más común de un síncope cardíaco es un problema eléctrico, es decir, tuvo una arritmia, en donde el perrito no tuvo una adecuada oxigenación a su cerebro, se empiezan a desvanecer. Puede ser un desvanecimiento completo o puede ser parcial, entonces tienen mucha debilidad, eso puede ser. Entonces necesitaríamos valorar varias situaciones. Entonces ese sería como el primer abordaje. La siguiente recomendación que te haría, obviamente necesitaríamos hacer varias preguntas: cómo se comportó antes del evento y después del evento que tuvo, cuáles fueron las características, si orinó, defecó, si tuvo movimientos espásticos, si se quedó espástico, si se quedó con movimientos tónico-clónicos, si perdió la conciencia. Todo este tipo de situaciones son las que se le deben de hacer a un paciente que tiene esta historia, ¿ok? También es importante, por ejemplo, si es un cachorrito muy pequeño, si es un Yorkie, principalmente muy pequeño de edad, les puede bajar la glucosa y pueden estar sumamente débiles por esta situación. Entonces necesitaría saber un poquitito más, pero sí te recomendaría que vayas con un médico veterinario especialista. Y aparte, Jessie, la siguiente vez, si es que lo llega a presentar nuevamente, procura, sé que es muy estresante en este momento, pero si puedes grabar el evento, es de suma importancia y apoyo para el médico veterinario para poder entender un poco qué es lo que estuvo presentando y poder hacer un diagnóstico mucho más certero. Entonces, importante es hacerle una valoración completa
determinar si hay alguna arritmia, si hay algún problema en el corazón, si es una raza predispuesta a tener algún problema neurológico, si tiene ahorita problemas neurológicos que podamos detectar en la evaluación neurológica. Todo esto sería cosas que me gustaría preguntarte. También hacerle pruebas de sangre para ver cómo está su glucosa, principalmente para saber si no tenemos allí algún problemita que pudiera estar ocasionando una baja de glucosa, ¿ok? Entonces, bueno, pues eso es algo que me gustaría, ¿ok? Rafael Medina Flores pregunta, mi boxer tiene un oligodendroglioma en el cerebro, ¿ok? ¿Cómo se trata esto? Definitivamente es una situación, Rafael, que ameritaría, me imagino que si ya dieron ese diagnóstico, ya le hicieron una resonancia magnética. Entonces, mucho depende. Yo lo que te recomendaría es ir a una consulta con un especialista en oncología, ver qué opciones de tratamiento hay. Definitivamente mucho va a depender de dónde está ubicada la lesión en el cerebro, es algo que no sé. No sé si tiene también signos clínicos tu perrita, Rafael, signos clínicos neurológicos. Entonces, algunos tumores, dependiendo de su ubicación a nivel del sistema nervioso central, pueden ser quirúrgicos. En México no tenemos la opción de radioterapia, que sería otra de las modalidades que podemos utilizar, pero sí acudiría a un médico veterinario oncólogo para ver cuáles son las opciones que te podemos ofrecer aquí en México y cuáles son las cuestiones que podemos empezar a manejar con ustedes. Algunas cuestiones que tienen que ver es si genera dolor. El dolor en los perros, especialmente si tienen dolores de cabeza, empiezan a hacer una cosa que se llama head pressing en inglés, que literalmente empiezan a presionar la cabeza contra objetos. ¿Okay? Todo este tipo de cuestiones se tendrían que platicar contigo para hacer un abordaje integral, ver si no tiene también otros problemas físicos tu mascota, y de allí hacer el mejor tratamiento para tu chaparrita. ¿Okay? Bueno, creo que ya no hay preguntas. Entonces, vamos a seguir con otro tumor que también es importante saberlo. Voy a mencionar 2 tumores más y luego porque ya se nos va a acabar el tiempo, pero voy a también mencionarles un poquito sobre la cuestión de la quimioterapia y cuestiones que los propietarios deben de saber y conocer, especialmente enfocándose a efectos adversos, ¿ok? Entonces, otro de los tumores que también es muy común en las mascotas es el mastocitoma. Es muy, muy común en los boxers, ¿ok? Entonces, cualquier bolita que detecten en un boxer es muy importante que la vayan a analizar, ¿ok? Generalmente en los boxers suelen ser de comportamiento más benigno, y si se retira con bordes amplios es más que suficiente y más que curativo. Obviamente depende del tipo de grado histopatológico de malignidad. Obviamente si es un tumor mucho más maligno, puede ser que recomendemos un protocolo de quimioterapia de manera adyuvante, pero definitivamente es algo que se debe de ver. Y los boxers nuevamente son una raza predispuesta a desarrollar este tumor. Ahora, el mastocitoma es un tumor de un tipo de célula que se conoce como mastocito, que son células de la inflamación, y justamente se liberan, estas células tienen histamina en su interior y son, por ejemplo, cuando nos pica un mosquito, esas son las células que hacen que se inflame y que montemos esta respuesta inmune, ¿ok? La situación es que cuando tenemos este tumor se empiezan a secretar mucha histamina, y entonces son perros que luego pueden tener vómitos o diarreas constantes, un problema más a nivel gastrointestinal, justamente porque es un tumor que puede llegar a irritar todo el tracto gastrointestinal. Entonces, por eso les comento que no necesariamente vamos a tener una bolita, sino también es importante saber que si tenemos razas predispuestas, que si tenemos este tipo de lesiones, hacer toda una evaluación completa de su mascota para poder llegar al mejor diagnóstico. ¿Okay? Y también tenemos otro tumor que es sumamente común, que es el tumor de glándula mamaria.
Más del 50% de los tumores de glándula mamaria son malignos al momento de diagnóstico. Entonces es sumamente importante que si notan una bolita en la cadena ganglionar, recuerden que es, o sea, las perritas tienen 5 tetillas de un lado y 5 tetillas del otro lado. Entonces, cualquier bolita en esa línea puede ser un tumor de glándula mamaria. Entonces es muy importante que vayan a su médico y que definamos hacer el mejor diagnóstico. ¿Okay? Al principio platiqué sobre la estadificación, entonces cualquier paciente que tiene un tumor también se tienen que hacer estadificaciones, es decir, saber si ese tumor no ha migrado a otros órganos. Entonces, de manera básica necesitaríamos hacer un estudio de campos pulmonares, un estudio radiográfico, si no es que solicitamos una tomografía axial computarizada, justamente para tener el mejor diagnóstico posible, y un ultrasonido de abdomen para saber si ese tumor no ha migrado o ha afectado otros órganos, principalmente el hígado, el vaso u otros órganos, ganglios linfáticos de la zona, linfonodos. ¿Okay? Entonces, también si las lesiones están bien delimitadas, menores a 3 centímetros de tamaño, pues tienen un mejor pronóstico. Hay algunos tumores que son muy agresivos a nivel de glándula mamaria. Los tumores inflamatorios son muy agresivos, ¿ok? Entonces es muy importante hacer un estudio histopatológico, es decir, vamos a obtener una biopsia de ese tumor para saber justamente el grado de malignidad que tenemos, justamente para definir cuál va a ser el mejor tratamiento y el ideal para tratar de evitar la progresión de este tumor. ¿Okay? Y bueno, rápidamente la otra situación es que la quimioterapia es un tema a veces un poco tabú. La quimioterapia en humanos es sumamente agresiva. Obviamente el objetivo final de la quimioterapia en humanos es curativa, entonces usan dosis mucho más altas, mucho más tóxicas, y entonces es una situación donde si ustedes tienen algún familiar o el propio dueño ha lidiado con cáncer, sabe que puede ser verdaderamente horrible un proceso de quimioterapia. En nuestras mascotas, en medicina veterinaria, usamos dosis mucho más bajas, y por ende los efectos adversos son mucho menores. Que se les caiga el pelo es muy raro, ¿ok? Puede pasar, pero es sumamente raro. Y los efectos adversos más comunes que llegamos a observar son gastrointestinales, es decir, y son autolimitantes. Entonces, pueden llegar a tener vómito, un poco de depresión, están un poquito más apagadones 1 a 3 días después de la aplicación de algunos quimioterapéuticos. Obviamente nosotros tenemos que platicar todo esto con ustedes. En muchos casos nosotros hacemos tratamientos preventivos, es decir, damos antieméticos, es decir, cosas para quitarles el vómito, la náusea desde antes de darles la quimioterapia y unos días después para que nuestro paciente se sienta muy a gusto después de la quimioterapia. Procuramos mucho protectores gástricos, todo este tipo de situaciones que les ayudará a evitar los efectos adversos más comunes, que es lo gastrointestinal. ¿Okay? Pueden llegar a tener un poco de vómito, un poco de diarrea, un poco de náusea, y la náusea en los perros se detecta o se diagnostica, hacen mucho como que pasan saliva, entonces empiezan a hacer como un movimiento para deglutir constante, se llama lip smacking en inglés porque justamente hacen este sonido. Eso es náusea. También empiezan a hipersalivar, entonces si tienen como mucha saliva, eso también puede ser náusea, están un poco inquietos, ¿ok? El otro problema que también nosotros vamos a estar muy al pendiente de manera rutinaria con ellos es que la quimioterapia no solamente, el objetivo de los quimioterapéuticos es matar a las células que están en replicación constante. Entonces, una de las células que están en replicación constante en el organismo son las células de defensa. Principalmente nos vamos a estar enfocando en los neutrófilos, que son un tipo de células. Esto significa que nosotros vamos a estar o
cada que vamos a aplicar un quimioterapéutico vamos a pedir un hemograma, que es un estudio de las células de la sangre, para saber si estas células todavía están en niveles que no estemos perjudicando la salud de nuestra mascota. ¿Okay? Entonces, ese es como el otro efecto secundario más común y uno que es muy prevenible. ¿Okay? Y vamos a estarlo monitorizando como médicos constantemente para saber si estamos todavía dentro de este rango terapéutico, para no afectarles en lo más mínimo y hacerlos predispuestos a otro tipo de enfermedades. Entonces, eso es básicamente como los efectos principales. Obviamente hay otros dependiendo del protocolo quimioterapéutico. Es algo que también tienen que hablar con su médico oncólogo o médico internista que lo está tratando, para platicarles específicamente de cada quimioterapéutico los efectos adversos que pudiera tener. Entonces, definitivamente es algo que recomiendo que valoren en conjunto. Nuevamente recuerden que esto debe de ser un tratamiento integral, debe de ser un tratamiento específico para cada mascota, y también necesitamos que el propietario entienda bien el pronóstico, cuáles son nuestros objetivos claros del tratamiento, y ante todo es mantener la calidad de vida de nuestra mascota. Entonces, si hay dolor, si hay molestia, todo esto debemos de estarlo atacando de manera conjunta a un tratamiento quimioterapéutico o quirúrgico. Aquí en México no existe la radioterapia, la modalidad de radioterapia, desafortunadamente, pero sería otra de las cuestiones que pudiéramos empezar a emplear. Entonces, bueno, espero que esto haya sido informativo, que les haya gustado mucho, y pues listo, si tienen cualquier duda estamos aquí para resolvérselas, y pues listo, que tengan un lindo día, lindo fin largo.